¿Qué tal, chicos? Hoy nos vamos a pasear por esta tienda de Tucson, Arizona, que se llama Art Galaxy. Se encuentra en el centro de la ciudad y está, la verdad, para buscar a mis gustos personales. Ay, esa señora me asustó, ¿eh? Y para mis gustos personales, creo que es mi favorita, de que me quisiera quedar una hora aquí buscando con un buen dinero para ver qué saco. Miren, aquí tenían unos TPBs en $5, que es un aproximado de 100 pesos mexicanos. Y pues no me puse a buscar mucho, tampoco tenía mucho tiempo y este viaje no lo hice con este fin, así que nada más fui como que a inspeccionar la tienda y si encontraba cosas, iban con el plan de venderlas pues en la tienda que yo manejo, que aquí abajo está en la descripción, pero casi no pude comprar cosas para quedarme a mí porque no iba con ese plan. Tenía que hacer una compra como para sacar de un ingreso y ya después volver. Y pues bueno, aquí había figuritas, como vieron había figuras viejitas y muchas tiendas de Estados Unidos tienen un chorro de cómics porque son todos los cómics de las editoriales que están sacando actualmente, Marvel, DC, Image, Dark Horse. Esta tienda no era muy de hacer eso, tenía cómics pero casi todos eran atrasados. Aquí tenía algunos, pueden ver. Tenía TPBs, que pues son los tomitos que conocemos aquí en México. Tenía muchos pues atrasaditos o de series actuales, pero lo tenían tomo, no los tenían en grapas. Tenían este Amazing Fantasy, que no era en grapa, era un tomito que tenía primeras apariciones. Estaba en unos 350 pesos y sinceramente estaba bien bonito, estaba como de bolsillo, pero pues me eché para atrás. Y aquí más grapitas, perdonen la iluminación, no está muy buena. Y también había mangas. No sé exactamente cómo sea la venta de mangas en Estados Unidos, pero en las tiendas de cómics que voy sí hay, pero no, son tiendas de cómics. Aquí hay más cómics más nuevitos. Y si nos vamos a esta sección, hay más TPBs. Como que esta tienda va, sí conoce que hay cómics, que hay recientes, pero se dedica más a lo vintage. Y eso me gustó un montón, es lo que me gusta buscar. Y claro, tenía figuritas, y como te digo, vintage. Estas figuras que ves por ahí, siempre estoy acostumbrada a verlas en el tianguis y nunca en su caja o en su blister. Así que para mí fue muy curioso ver todas estas cajas llenas de figuras en blister, tan viejitas, de que unos 30, 40 años. Como, bueno. Y estas cajas de aquí son las cajas con cómics. Estas me encantaron un chorro. Tiene un chorro de surtido y hasta tiene viejitos. Son estas Marvel Tales. Estas Marvel Tales son como reimpresiones de eventos, en especial de Spider-Man, que no es pues, la primera y que te va a costar mucho, pero te va a costar un poquito menos, como pues de los 1970, 80, y no te va a salir en unos 1500, sino que te va a salir en unos 500, 200 o más barato. Es normal que las tiendas de Estados Unidos estén tupidísimas de Funkos. Esta fue la excepción, no tenía muchos. Sinceramente vi y dije, pues bueno. Y figuras tampoco tenía tantas. Tenía como que, bueno, lo que llega a conseguir con un coleccionista. Yo siento que esta tienda es así. No hablé mucho con el locatario o el dueño de la tienda, pero sí se ve que es más como de que consigo y traigo. Aquí en Tucson, Arizona, no sé exactamente por qué, pero creo que debido a las condiciones del lugar, hay mucha colección de minerales y esta tienda no era la excepción. En muchas tiendas así de colecciones había también minerales y eso está curado, está perrón. Es parte pues, de lo local. Díganme, si ustedes ven un cómic aquí que digan, oye, alguna vez, ¿por qué fregados no compraste eso si está bien perrón? Pues díganme, capaz se me pasó, capaz no sé de ese cómic, capaz no sé qué tiene ese valor. Y pues está curada, así aprendemos entre los dos. O nada más para que ustedes comenten de, a mí me hubiera gustado comprar este por este, por esto. Y yo me quedo, qué padre, tal vez en un futuro también lo busco y porque pues a mí también me interesa coleccionarlo. O para tenerlo en disposición a mi tienda, porque me gusta tener en mi tiendita o en línea portadas en inglés, en español, cómics de cualquier editorial, algo así como pues una tiendita de cómics, pero pues en línea. Y así, la verdad que estas cajitas te hacen un paro porque están separadas de lo que está, pues, no sé, si buscas algo muy específico, vete a las cajitas de atrás o cualquier cosa, pero estas sí tenían como, pues, hay Superman, Action Comics, Mr. Miracle reciente, cómics muy antiguos o actuales que llaman la atención, como por ejemplo los de Moon Knight. Moon Knight ahorita están llamando mucho la atención y así. Los cómics de atrás, pues sí estaba buscando un New Mutants que tuviera en la portada a Magic. Dije, bueno, pues si la hallo, aquí la hallé y soy feliz.
Pero no, lamentablemente en toda la visita no pude encontrar esa portada y ni modo. Tenía muchos de Spawn. Recuerdo estos verlos por parte de Editorial Vid, pero pues no compren Spawn estos días. Un trucazo que te puedes aventar cuando solamente pues eres mexicano y traes un peso para saber cómo está la onda con los precios acá. Es que todo multiplícalo por 20 y sube un cachito, sube unos 150 pesos. Ya que en Estados Unidos te cobran 16% de tax cuando vas a comprar algo. O sea, si compras algo de $1, cuando llegues a la caja te van a cobrar $1, 16 centavos. Y qué hueva, pero pues bueno. Y bueno, si ves algo, multiplícalo por 20. El dólar siempre, o al menos a fechas de este video, está fluctuando entre 19 y 21 pesos. Y te va a dar una media estimada de cuánto puedes gastar. Así que si ves un cómic de $10, pues te va a costar 200 y tal vez te cueste unos pues 250, 260 pesos. O así. Y así es como voy y veo y de repente me quedo así como que pensando de que haciendo la tablita del 20 en mi cabeza, de que más o menos esto me va a costar, pues si me alcanza. Y ya, lo compro. Pero pues ese es el trucazo. Y tenía figuras, aquí tenemos de la WWF. ¿Y qué más? Había un chorro de figuras de cualquier cosa, en serio se siente machín que son colecciones. Y vaya, también tenía películas, feliz, porque tenía películas, y miren, esta de Hard Candy de Elliot Page me encanta un montón. Pero por suerte tengo una colección de DVDs de películas que me gustan por ahí, que llegué a comprar cuando estaban cerrando las tiendas Hollywood o Blockbuster, estas tiendas que pues rentaban películas. En su tiempo pude ir y comprar así, de que, las vendemos, te compro en precios muy económicos y me ahorré el querer coleccionar DVDs. Y sí, había figuras de todo, de verdad, de todo un poco. Ahí había una de Naruto, había Swords, perdón, y, y también Marvel Legends. Me dio penita porque como no iba con dinero, por ejemplo, Marveliana me dijo, si vas al otro lado, dime, para despedirte de figuras. Y yo, es que ahorita sí no tenía dinero y no le avisé a nadie que andaba por acá porque nada más iba así como de business. Pero pues, ahí había jueguitos y tortugas ninja. Y un anuncio que decía, pues no sé, está en inglés. No sé inglés. Y bueno, figuras, como les digo, en esta tienda no era el fuerte, pero tenía ahí sus cosas. O sea, si de plano estabas desesperado y no encontrabas una figura, pues vete a todas las tiendas que puedas, capaz si tienen una que buscas. Pero pues yo al menos que estoy buscando una figura de Skyrim hace años, no la he encontrado en ningún perro lugar, a menos que sea eBay y esté como sospechoso. Esto estaba en paquetito, me fui con la finta y pues no lo compré. Costaba como 800 pesos y adiós, no voy a pagar eso ahorita. Aquí había tomos, o creo que eran reimpresiones. No me fijé y ya no estoy allá, así que ya valió. Aquí había más figuras, aquí había tomitos, aquí había grapitas viejitos, estaba feliz. Me agradan los grapitas viejitos. Y aquí había más grapitas. Había CDs, perdón, de música, pero no le sé, así que para atrás. Aquí había más grapitas y viejitos, así que me puse a buscar y creí que era la que quería, pero fake. Esa también está padre, la verdad, esa también está muy padre, pero no. Aquí le tengo un frío de ganas a esa primera aparición de Tarántula, pero dije, no, o sea, es comprar un chorro de cómics hoy o comprar nada más ese. Y pues bueno, ahí me fui buscando y encontré cosas curiosas. Y ahí se me caen mis cómics. Lo perrón de las tiendas de Estados Unidos, al menos también hay mexicanas, no lo sé muy bien. Nunca he ido a una tienda mexicana, creo. No, he ido así como a Comics Universe, Panini y así, pero a una tiendita especializada creo que no he grabado aún. Y pues lo curado es que traen sus bolsas y cartón. Porque ese sí es un gasto. La verdad es que comprar la bolsa y el cartón da flojera. Como que para el otro lado había anime y como no me llamaba la atención, pues ni me crucé. Aquí estoy grabando muy a lo baboso y había cómic local. Eso estaba muy bonito. Hay bastante cómic local. Se la rifan en Tucson, mucho cómic local. Se ve que son impresos en su casa, así que échenle pilas, plebes. No se detengan por nada. Ya ven, nuestro Max de Misan, que tiene sus cómics, ya se lo compraron.
Así, aquí anda. Qué pena. Todavía no le hago su review. Pero pues en algún momento. Y aquí había Detective Comics. Estaba buscando uno. Ay, que yo todo abuso vendí un Detective Comics que quería mucho por la portada. Y ahora ando llore y llore porque no lo encuentro en ningún lado. Y aquí ando buscando y pues no lo encuentro. Y hasta eso que no estaban caros. Cada Detective Comic estaba en un aproximado de 100 pesos. Estaban bien. Y pues ya, creo que eso fue todo lo que me pasé por esta tienda. Y ahora lo que sigue es que vean lo que compré. Vean el haul o lo que salió de cómics. Estaban a muy buen precio los cómics. Miren, este Shazam me costó un aproximado de 100 pesos, creo. Y así lo ven en mi tiendita, les subí un friego. Así que, ni modo, pues, aquí está Art Galaxy, una muy bonita tienda de Tucson, Arizona. Y pues esto es lo que salió de la tienda Art Galaxy, R Galaxy, no sé cómo decirle, pero pues Art Galaxy de Tucson, Arizona. Y que tenía, a mi parecer, creo que de las tiendas fue la que más disfruté andar hojeando porque tenía un chorro de cajitas con cómics. Así como me gustan a mí, pues clasiquitos y así. Lamentablemente no pude encontrar el New Mutants que tanto quería porque no iba con mucho dinero, no iba preparada. Compré cosas más que nada para la tienda de aquí. No me voy a quedar con nada. Pero pues dije, bueno, si sale no hay pedo. Y lamentablemente no salió. Pero ni modo. Les enseño que compré un chorro de Marvel Tales. Porque estos Marvel Tales no son tan caros como comprar el primero que salió. O por ejemplo en esa portada dice bien clasiquita, pero es el Marvel Tales y no está tan caro. Y compré portadas que me mamaron, neta, que se me hicieron muy padres. Bueno, se cancela. ¿Saben qué? Creo que de este compré dos. Y compré dos porque me iba a quedar con una. Si no, si lo querías ya bailaste, porque si me voy a quedar con una. Y pues sí, me voy a quedar con esta portada. Y esta, el dueño de la tienda me la regaló y yo feliz. No sé si me la vaya a quedar o la vaya a vender. Todo depende del costo que cueste. Y estos estaban también por ahí, que no estaban tan bien ubicados. Y también jalé varios. Hellblazer, todas las portadas de Hellblazer que ven viejitas, neta, me encantan, están muy bonitas. Yo lamentablemente tuve la suerte de romper mi Hellblazer que tenía aquí con un pentagrama bien satánico. ¿Por qué? Porque doña estúpida lo dejó en una mesa donde había sangre falsa porque se había disfrazado para Halloween y esa sangre falsa no se había secado después de tantos días y se le pegó a la parte de atrás y estas hojas son tan viejitas que pues vaya, pasa eso. Como ven aquí le falta pintura. Aquí ya está roto el cómic, pero pues se sigue viendo. Aquí había unos Archie y había unos de Dredd. Neta que eso fue como de dame. Porque estaban todos estos perros de Dredd y yo, chido. Que me caga ese brazo, pero chido. Y esa portada de Marvels que me encanta, me fascina. La vi y dije, bueno, que se venga. Pero, perdonen, digo muchas albures y me di cuenta. La que más me gusta es la del ojos de Spider-Man. Y pues no se hizo, pero pues bueno. Y estaba este número 1 de Spider-Man Tormento. No, amigos, no estoy segura si es la primera. No la revisé, pero por el precio la quise agarrar, pues sí o sí. Y no la he checado, sinceramente me quedé, what? Porque estaba muy barata. Así que más que el rato la voy a checar, nada más porque sí. Agarré estos Doom Patrol. Nada más agarré uno y este de Shazam me llamó la atención y nada más por eso, porque me llamó la atención, dije, sería interesante tenerlo en la tienda en línea. Y eso es todo lo que compré en esta tienda de Art Galaxy. Parece que no, pero sí fue algo más que nada por ese Shazam y por este Spider-Man. Este Spider-Man pues que sí costó sus pesitos. Y pues va, creo que para la colección se va a quedar pues a fuerzas y como la ven, ese fue mi pequeño paquetito de cositas que compré en Art Galaxy o Howl, no sé cómo se le diga. ¿Qué opinan ustedes? Todo lo que ven aquí o casi todo lo que ven aquí lo voy a tener a la venta en la tienda que está en la descripción. Igual cualquier cosa pues pueden comentar aquí abajo alguna cosita. No hay problema, la caja de comentarios está abierta para ustedes. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Espero tengan un bonito día. Si pueden, donen sangre. Bye.